Vamos a hablar sobre el sufrimiento y Dios. Y hermanos, tanto la primera carta de Tesalónica como la segunda carta tienen un mensaje donde Pablo apunta a fortalecer, hermanos, la fe de cada creyente. Y la manera como como Dios más bien interviene en la vida de cada creyente en los últimos tiempos, en la restauración también del reino de Dios. En estos primeros versículos de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, vamos a encontrar como una introducción que Pablo hace. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta, hermanos, es una carta en la cual Pablo menciona a Timoteo y a Silvano. Y estos tres con Pablo son los que escriben la carta, pero más bien Pablo los menciona como sus colaboradores. La carta, hermanos, comienza con un típico saludo de Pablo, donde él ofrece la gracia y la paz y la presencia de Dios para cada uno de los hermanos. Todos recordemos que la iglesia de Tesalónica, lo hemos dicho varias veces, pasaba por tiempos de persecución, tiempos de angustias, tiempos muy difíciles. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo es que Pablo nos habla mediante la carta de segunda de Tesalonicenses. Lo primero que podemos encontrar es las características y el propósito de Pablo al escribir esta carta. Pablo, hermanos, tenía una característica muy peculiar. Él se convirtió ¿cómo puedo decirles? Como una cualidad, esta característica en su forma de hablar, que todos nosotros deberíamos de adoptar, esta manera de hablar de Pablo. Pablo era capaz de poder ver lo bueno, lo positivo en las personas. Y aun cuando esta persona tuviera muchos defectos que tendría que corregir, Pablo siempre veía lo positivo. Era costumbre de Pablo dirigirse a las iglesias de una forma positiva, amorosa. Aunque la iglesia a la cual él se refiriera tuviera tantos defectos, Pablo siempre comenzaba nombrando las cosas positivas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, la tendencia que tenemos nosotros siempre es ver a las personas y fijarnos en las cosas negativas que tienen, ¿no? ¿Sí? Nos ha pasado, nos pasa. Cuando yo paso consejerías con algunos matrimonios, yo les digo, a ver, escríbanme todo lo positivo que ves en tu esposo. Y al costado vas a poner todo lo negativo que ves o encuentras en él, lo que no te agrada, lo que no te gusta. Y cuando me entregan la hoja, pues lo negativo, le falta hoja para escribir, pero lo positivo son 2 o 3 cositas. Pablo no, hermanos. Pablo siempre veía todo lo positivo en las personas. Por ejemplo, en la iglesia de Corintios, que era una iglesia donde muchos habían nacido de nuevo, pero la vida espiritual de ellos era muy pobre. Dice que ellos se peleaban por propiedades, es más, llegaban hasta los jueces para poder ganarse las propiedades. Tenían un desorden en los dones espirituales y habían muchas divisiones en la vida de ellos. Sin embargo, Pablo siempre les habló positivamente. Y vamos a ver
las divisiones que ellos tenían. En 1 Corintios 1:12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y pues nadie hacía nada para corregir estos defectos o estos problemas que existían en esta iglesia. Así que Pablo siempre les habló positivamente. ¿Has visto esto en alguna iglesia? Bueno, yo puedo hablar de la mía, ¿no? Pero no sé, yo nunca he visto que alguien diga, no, yo soy de la pastora Nela. No, a mí me gusta cómo predica el pastor Paul. Me gusta más el pastor Marcelo. Y a mí me encanta el pastor Fidel, que seguramente de la pastora Lourdes no podemos ni hablar, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Lo hemos visto? Hermanos, es cierto que todos ellos y aún los maestros, nuestros discipuladores, aquellos que exponen la palabra de Dios, ellos tienen que dar un testimonio de unidad. Y cualquier pastor que exponga la palabra, que hable de la palabra de Dios, él, hermanos, sabe que Dios está delante de ellos. Así que, si quieres un consejo, pídele al Señor que te dé discernimiento, porque cada pastor que trae la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Así que, por más que no te guste o te guste más uno que el otro, tú tienes que decirle al Señor, Señor, dame la palabra que tienes para mí en esta mañana, en esta tarde, a la hora que sea. Y buscar en el Señor lo que Dios quiere hablarte. Sin embargo, hermanos, Pablo comienza las cartas siempre bendiciéndolos. Los bendice. Y ahora en esta segunda carta a los tesalonicenses, esta era una carta, hermanos, escrita con el propósito de aclarar algunos malos entendidos sobre la doctrina, especialmente de la segunda venida de Cristo. Entonces, la carta a los tesalonicenses tiene como propósito corregir algo que estaba mal. Vamos a leer la segunda carta a los tesalónicas, capítulo 1, verso 3a, la primera parte. Vamos a ver qué dice. Dice, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Pablo, hermanos, se sentía en la obligación de dar gracias a Dios por los hermanos y por la obra, la gran obra que Dios estaba haciendo en ellos. Las palabras de Pablo quizás podrían ser un poco fuertes, pero él tenía siempre una carta cálida, una carta amorosa, y él tenía muchos elogios para aquellos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pablo dice, como es digno. Y lo que significa esta expresión, hermanos, digno, es aquel que lo merece, que merece algo. No es que lo merece todo, pero sí merece algo, ¿no? Es decir, aún muestra él su amor de justicia, el amor de Dios y la justicia para hablar con ellos. Y los pone como ejemplo, ¿no? Pone a esta iglesia o estos hermanos como ejemplo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que decir es, debemos de dar siempre gracias a Dios por ustedes, ¿no? Hermanos, ¿por qué? Porque esto es justo. Eso es lo que dice el Señor. Esta palabra que nosotros recibimos, hermanos, es tan importante porque nos enseña a ser agradecidos con Dios, a siempre dar gracias a Dios por las personas, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, maestros, por nuestros discipuladores. Y sí, es cierto que tenemos en nuestras vidas muchas cosas que cambiar. La palabra nos enseña que nosotros somos transformados hasta la muerte, es decir,
No hay nadie que sea perfecto. Tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que corregir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por nuestros hermanos y bendecirlos. Lo segundo que Pablo, en lo cual se enfoca Pablo, siempre es en lo bueno. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3b, dice: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Lo que Pablo hace, hermanos, y que nosotros debemos de imitar, es ver lo positivo, lo bueno que tienen las personas. Antes de corregir lo que Pablo quería corregir o enseñar, él veía y nombraba y mencionaba las cosas positivas que tenía esta persona. Pero ¿qué hacemos nosotros, no? Cuando vemos a una persona, comenzamos a ponerles clichés, ¿no? ¡Ay, este hermanito es un engreído! Es un creído, ¿no? O este hermano está muy desordenado. Y lo saludamos así como un espíritu de sospecha y lo miramos así, con esa cara, ¿no? Pablo no, hermanos. Él se fijaba en lo bueno que tenía la iglesia o lo bueno que tenía el hermano, y todos podían ver el espíritu con que venía Pablo. Él se podía decir que su forma de saludar, su forma de ver a los hermanos, mostraba el carácter que Pablo tenía. Se daban cuenta que había mucho que imitar de Pablo y tenía mucho que valorar lo bueno que él tenía, y que él se fijaba en lo bueno de una iglesia o de un hermano. La enseñanza en esta parte es muy clara. Tenemos que ver lo positivo de las personas, porque todos somos seres humanos con cantidad de errores. El que dice que no tiene ningún error, pues ya debería de estar en el cielo, ¿no? Porque no somos creados perfectos, no. Tenemos que reconocer que también tenemos virtudes. Y el problema es de hacia dónde nosotros estamos fijando nuestros ojos, si a los defectos o si a las virtudes de una persona. Pablo lo que veía en ellos era su fe y el amor que tenían los unos para con los otros. Eso es lo que él miraba, ¿no? Hermanos, mirar lo positivo nos va a ayudar a relacionarnos con las personas. En el trabajo, en tu familia, en la iglesia, en tu célula, es decir, en cualquier reunión. Y es importante rescatar lo bueno que tiene una persona. Todas las personas. Pablo se dirige y se fija en que ellos habían crecido en su fe y que el amor de ellos había aumentado. ¿Por qué? Porque sabían que ellos habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Hermanos, Jesús murió por ti y por mí, y por cada uno de nuestros hermanos, y murió porque nosotros valemos para Él. Él no dio su vida, Él no vino a morir por alguien que no vale la pena. Él nos llenó de su Espíritu y vive en nosotros porque valíamos para Él, porque tenemos algo para darle a Él. Pero, ¿qué hago yo? Ay, este hermanito es un vago, no le gusta servir. Negativo. Nos fijamos en lo negativo. O este hermanito, ay, no está diciendo la verdad, está mintiendo. Es negativo. Hermanos, tenemos que saber que todos nosotros tenemos defectos, pero también tenemos muchas virtudes. Lucas 6:41, Jesús nos habla claramente acerca de esto. Y nos dice en Lucas 6:41,
Allí en la pantalla seguramente ya te están poniendo el versículo. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras los defectos que tiene tu hermano y no miras los que tú tienes en tu propio ojo? Eso quiere decir, no estés mirando lo negativo, mira lo positivo. ¿Por qué? Porque tú también vas a tener que mirarte a ti. Y te vas a tener que mirar quizás en un espejo y darte cuenta que quizás eres igual que otro hermano. Hermanos, miremos positivamente. Pablo comienza la carta diciéndole gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque han crecido en la fe. Porque han crecido en el amor. Y dice también su fe y su amor se acrecienta más y más. Es decir, no solamente creció, sino que va creciendo cada vez más. Y su amor abunda. Quiere decir que era una bendición verlos a los hermanos. Una bendición reconocer lo que los hermanos eran. Para mí, hermanos, como pastora, esta iglesia, Casa Apostólica Emmanuel, es una iglesia de bendición, una hermosa iglesia. Una iglesia que tiene mucha generosidad, una iglesia de amor, de unidad. Es una iglesia, hermanos, que abunda en su fe y en el amor. Están creciendo los unos para con los otros. Es una iglesia por la cual yo doy gracias a Dios todos los días. ¿Y tiene muchas cosas que corregir? Sí, seguramente. Muchas cosas que cambiar, seguramente. Muchas cosas en las cuales tiene que seguir creciendo, sí, seguramente. Pero es una iglesia bendecida. Es una iglesia en la cual tenemos que dar gracias y bendecirla. Pablo reconoce también, las razones por las que esa fe creció. Sabemos que la iglesia de Tesalónica, y lo hemos dicho varias veces, que pasaba por tiempos de persecución y tiempos de sufrimiento. Entonces Pablo les ha escrito una carta, como les dije, una carta cálida, llena de amor, que contiene pues muchos elogios para esta iglesia. Pablo reconoce que todo ese sufrimiento, que esas pruebas, que esas angustias, a veces son permitidas por Dios para hacernos madurar. Otra vez vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3b, la segunda parte. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Lo que él está diciendo es que todo lo que nos sucede a nosotros, en los cuales nosotros podemos pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Cuando pasamos por pruebas, por sufrimientos, decimos, ¿pero por qué Dios permite que estoy pasando por esto? Y algunas veces he escuchado, si Dios existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Hermanos, por ilógico que te parezca, por descabellado que se vea, las persecuciones, las pruebas, los sufrimientos causan que tu fe crezca cada vez más. Es decir, resistir la prueba hace que tu fe crezca, que se desarrolle, porque en medio de la prueba tú vas a poder ver la mano de Dios sobre tu vida. Cuando mi esposo partió, para mí era la prueba más fuerte que podía haber pasado. Sin embargo, en todo momento yo sentía cómo Dios me fortalecía, cómo Dios estaba conmigo en todo momento, usando a mis hermanos, usando a mi familia. Y yo no estuve sola, Dios estuvo conmigo.
Y no es que Dios, hermanos, te va a agarrar y va a mandar un rayo y te va a partir la cabeza para que tú tengas más fe. No es así. Dios permite las pruebas para que crezcas en tu fe. Y si yo pido fe, porque dice, ay, quiero más fe, entonces vendrán más pruebas. Porque es allí donde se ejercita y aumenta y crece nuestra fe y nos hace madurar. Yo puedo decirles que maduré. Me falta mucho más, pero maduré en ese tiempo de dolor. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Su fe se acrecentaba cada vez más. Recuérdalo, hermano, en medio de la prueba, de las luchas, la fe crece y se hace cada vez más fuerte. Algunas veces les digo a los hermanos, cuando pasan por pruebas, todo lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces confía en Él, cree en Él, fortalécete en Él. Pero no solamente dice que crecía la fe, sino también el amor. Ese amor hacia los demás, el amor de los unos con los otros. Quiere decir que yo puedo entender a mi hermano, que cuando mi hermano pasa por aquella prueba que yo ya pasé, yo puedo entenderlo, puedo ayudarlo, puedo comprender, puedo orar por él. Y sabes, ante las dificultades pueden suceder dos cosas: o me amargo, me resiento, me vuelvo criticón, reniego contra Dios y dejo que mi corazón se llene de amargura y me vuelvo contra todo y contra todos. O de lo contrario, cuando paso por las pruebas y el sufrimiento, mi amor y mi comprensión hacia los demás aumenta en mi corazón. Y el mismo sufrimiento causan estas reacciones, hermanos. Hermanos, Pablo, Pedro, Santiago, todos los discípulos en esa época vivieron situaciones difíciles. Y aún nosotros las seguimos viviendo. Pero eso no hizo que ellos se amargaran o renegaran contra Dios. No fueron contra nadie, sino que se llenaron de amor y dejaron que su fe creciera. Esto permite, hermanos, Dios con las pruebas. Dios usa las pruebas para bendición de nosotros, aunque no me lo creas. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y no las cosas buenas solamente. Todas, sean cosas negativas, sean cosas positivas o buenas que me pasan en la vida, nos van a ayudar para bien. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que crecemos en nuestra fe y crecemos en el amor y que va abundando en medio del sufrimiento. 4. Pablo se siente orgulloso. Él dice que se siente orgulloso. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Pablo dice, nos gloriamos, dice, ¿no? Es decir, los presumo, me siento orgulloso. Pablo está diciendo, me siento orgulloso de ustedes. Y aunque más adelante él dice, pero se olvidaron de lo que les enseñé. Y hermanos, aun cuando ellos se habían olvidado de lo que Pablo les había enseñado, se podría decir que Pablo se sentía orgulloso de ellos. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque habían crecido en su fe, habían crecido en el amor. Pablo dice, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecución y sufrimiento.
Qué tremendo, ¿no? Esta palabra. Cuando él dice perseverancia y fe, mis hermanos, él está diciendo por la fidelidad. Y esta fidelidad es la confianza que tengo en Dios. A pesar de que puede soportar las tribulaciones, las persecuciones, ellos se mantenían fieles. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Qué decimos hoy en día, hermanos? Cuando vienen las pruebas, cuando pasas por problemas, ¿qué decimos? O cuando vemos a una persona que está pasando por problemas, seguramente que ese hermanito que tiene tantos problemas, tantas pruebas, está en pecado. Está en pecado, pues, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando mi esposo enfermó, estaba muy delicado en el hospital, apareció una prima que recién se había convertido y le dice, oye, dime tú, ¿qué tantos pecados has cometido para enfermarte de esta manera? ¿No? Dime, ¿en qué andas para que Dios te haya castigado de esta manera? No, Dios no actúa así, hermanos. Quizás en ese momento de prueba que alguien esté pasando de problema, de enfermedad, ellos se están aferrando a Dios y a la palabra de Dios, al Evangelio. Por eso debemos de ver las pruebas y las dificultades no son para derrotar a nadie, hermanos. No son para que nosotros nos quedemos vencidos allí, tirados en el suelo, tiremos la toalla, como dicen, ¿no? Porque Dios permite que pasemos por pruebas para que podamos crecer en la fe y en el amor. La perseverancia y la fidelidad, la fe, hermanos, sobre las dificultades son necesarias para no volver atrás. Son necesarias para que tú sigas fuerte, para que avances. Hermanos, la obra de Cristo nos demanda esa perseverancia, esa fe, esa fidelidad. Nosotros no seguimos a Cristo por lo que Él nos pueda dar. No seguimos a Cristo por eso, seguimos a Cristo por lo que Él es para nosotros, por lo que Él significa para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en medio de las dificultades, persevera, hermano, persevera, sigue adelante, fortalécete, lucha. Eso es lo que Pablo aplaudía en esta iglesia. Y decía, me siento orgulloso. Y lo pongo como ejemplo delante de todas las iglesias. Es decir, es el testimonio delante de otras iglesias. Porque las iglesias sabían que en Tesalónica, hermanos, eran apasionados y que a pesar de las pruebas, ellos podían continuar adelante. Seguían fieles. Eso era un ejemplo para las iglesias. Así tenemos que ser nosotros, luchar, seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos. Este es un modelo para nosotros como hijos de Dios. Hermanos, no retrocedas, sigue adelante, no tires la toalla. Confiemos en Dios, creamos en Él. ¿Por qué? Porque eso es justo. Eso es justo. Recordemos todo el sufrimiento del Señor Jesucristo y Él no se quejó, Él no tiró la toalla, Él no se quedó vencido, sino que venció a todo sufrimiento. Venció por nosotros, por amor a nosotros. 5. Pablo enseña la justicia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo nos dice que a través de las tribulaciones
que revelan la paciencia, la fidelidad, la fe, está siendo exhibida la justicia de Dios. Y todo esto, hermanos, es a través de los problemas que fortalecen nuestra perseverancia y la fe. Entonces, hermanos, ahí Dios exhibe su justicia delante de todos. Por supuesto que hablamos de una fe que es genuina, ¿no? Una fe que es verdadera, ¿no? Y que tienes que ejercitarla y tiene, por supuesto, que tiene que ser probada, ¿no? Hermanos, mucho podemos decir, yo sí, pastora, yo tengo fe, yo tengo una gran fe, nadie me gana en la fe. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando viene la prueba? ¿Qué hacemos? Nos desanimamos. Ya no puedo más con esto. Yo esto lo dejo, no, me voy, ¿no? Me desanimo, me rindo. ¿No es así? ¿No hacemos eso? No soportamos las pruebas. Y hermano, allí es cuando demuestro yo mi fe. ¿Cuánto le creo a Dios? Ahí es cuando manifiesto que hemos sido justificados por el Señor, que estamos guardados en su amor y que por lo tanto mi fe es genuina. Y que por lo tanto también, hermanos, valga la redundancia, las tribulaciones y las pruebas, por más dolorosas que puedan ser, no van a afectar nuestra dirección, no van a afectar el amor que le tenemos a nuestro Señor. Pablo dice, esto que viven es una demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces, hermanos, todo tiene un propósito en esta vida. Nada de las cosas que vivimos las pasamos por gusto. Todo tiene un propósito. Ahora, esto no quiere decir que el que más sufre es más digno del reino de Dios. No, porque todos llegamos al reino de Dios por fe. Pablo lo que está diciendo es que cuando hay una prueba, esta permite que se ponga en acción nuestra fe y con ella nuestra paciencia. Y se fortalezcan caminando hacia la dignidad del reino de Dios. ¿Recuerdan? Buen siervo y fiel, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esto no es solamente con el dinero, es con todo lo que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo voy a demostrar mi amor por alguien? Que mi amor creció por la gente, los unos por los otros. Cuando ese alguien me agrede, me lastima, yo puedo ser capaz de perdonarlo y mostrar que he crecido y me he fortalecido, porque saben que van a encontrar allí en mí el perdón y la misericordia. Entonces, ese amor es perfeccionado porque ha sido probado de tal manera, hermanos, que puedo ser capaz de cambiar mi corazón. Pablo dice, en esta prueba que están soportando los tesalonicenses, queda en evidencia el justo juicio de Dios. Ellos son los que son tenidos por dignos del reino de Dios. Hermanos, no hay otra manera. Siempre vamos a tener que pasar y enfrentar sufrimientos. Pero acuérdate que siempre Dios va a estar contigo y va a estar delante de ti. Aférrate a Él. Jesús mismo nos dijo en Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo voy a estar contigo. Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por tribulaciones, pero yo voy a estar ahí contigo. Entonces nuestra fe va a ser probada y la fe nos va a llevar a Jesucristo y también es purificada. Necesitamos saber, hermanos, que tenemos que creer, tenemos que tener fe, confianza en Dios. Hebreos 11:6 nos dice esto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. En todas las situaciones, las circunstancias que vivimos, tenemos que mostrar la fe. ¿Sabes cuándo se derrite el corazón de Dios? Cuando ve que tú le crees, cuando ve que en medio de las pruebas tú estás confiando en Él, cuando ve que lo buscas con todo tu corazón. Búscale, Él está allí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a hacer que tu fe crezca. Que tu confianza en Él aumente, dispuesto a cambiar tus circunstancias, pero necesita que tú tengas fe en Él.